Buenos días, Máximo, ¿qué tal? Hola Verónica, buenos días, gracias por la invitación. Estoy encantadísima de tenerte aquí otra vez porque, bueno, para quien no lo sepa, tenemos una entrevista previa súper interesante que, bueno, recomiendo a todo el mundo que la vea porque hablas de un montón de cosas sobre la depresión postparto, el baby blues y la psicosis puerperal, pero nos queda un tema pendiente ahí que creo que es algo que no se suele tratar, que es el tema del papel del padre en el puerperio. Y evidentemente es algo que hay que comentar también. Y qué mejor que tú, te voy a presentar por si alguien no te ha visto todavía. Eres Máximo Peña, eres psicólogo especialista en psicología perinatal, eres fundador del blog psicologiaparatodos.org y miembro de la Asociación Española de Psicología Perinatal y además eres docente colaborador del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, ¿verdad? Bueno, pues entonces nada, vamos al lío, porque realmente las mujeres, una vez que nos quedamos embarazadas, a lo largo de todo el proceso del embarazo, con los cambios físicos y bueno, la sensación también de tener el propio bebé, el parto en sí mismo, muchas veces pues ya vamos adquiriendo ese nuevo cambio, la concepción o la idea quizá de que nos estamos convirtiendo en madres. Y sin embargo, los hombres no pasáis por ese proceso. Supongo que eso para nosotras será una ventaja, pero ¿cómo lo pueden integrar o cómo lo van integrando los hombres, los padres, ¿no? En este caso. Sí, digamos que ahí los hombres tenemos una desventaja, entre comillas, sencillamente que la biología es diferente. Y en el caso de los hombres, pues evidentemente no pasamos por todo el proceso físico por el que atraviesa la mujer, sino que para los hombres la paternidad es realmente un cambio, digamos, que más bien es algo cultural, ¿no? En el sentido de que es una nueva asunción, un nuevo rol que hay que asumir, pero que no se asume directamente desde la biología, ¿no? Aunque aquí hay un pequeño matiz que se puede hacer, y es que hay unos estudios muy interesantes que se ha visto en animales y que luego se ha intentado hacer, comprobar en humanos, y es que los hombres que se convierten en padres disminuyen sus niveles de testosterona, ¿no? Que como sabemos es la hormona, digamos, de la agresividad y de la conducta sexual de los hombres, y sin embargo cuando somos padres esa hormona tiende a disminuir, ¿no? Eso es algo muy interesante. Lo que pasa es que es mucho más complejo que eso del simple descenso de la testosterona. También hay otras hormonas que es la oxitocina, están las endorfinas. Además no es lo mismo la testosterona, o sea, no es lo mismo un hombre que sea profesor universitario y que pueda haber descendido sus niveles de testosterona a si eres carnicero o conductor de camión. Es decir, a lo mejor en determinadas profesiones no puedes permitirte a su vez que tus niveles de testosterona bajen. Es decir, que luego todo esto es muy variable, pero sí ciertamente en el caso de los hombres el cambio sobre todo es un cambio que parte, digamos, de la voluntad y de la toma de conciencia de lo que significa la paternidad. Digamos como una responsabilidad, ¿no? Que llega y entonces la tienes que asumir, ¿no? Claro, en el caso, digamos, de la mujer, que puede ser un proceso que pueda ser más biológico, en el caso de los hombres es un proceso exactamente más cultural, ¿no? Que luego las hormonas también juegan un papel, pero que es fundamentalmente un cambio, digamos, cultural, ¿no? Que tenemos. ¿Y cómo pueden ayudar estos padres a generar más conexión con el bebé, ¿no? Fundamentalmente con los cuidados, es decir, es increíble, es decir, todos los seres humanos necesitamos ser cuidados y todos los seres humanos podemos cuidar. Es decir, cuidar no es algo que sea exclusivo de las mujeres para nada. El cuidado es un rasgo humano y los hombres perfectamente podemos asumirlo. Es decir, que parte del proceso, y esto que comentaba antes, del proceso hormonal que va a ocurrir en nosotros, es precisamente cuando nos abrimos al bebé. Es decir, cuando uno se permite, por ejemplo, mi experiencia con el porteo, por decir algo, cuando yo me ponía a mi hija aquí y me iba a caminar por ahí, es decir, esa sensación de ir caminando y sentir esa vulnerabilidad, porque es como estar embarazada, entre comillas, pero esa sensación de ir caminando con algo allí es brutal, y todo ese proceso va generando en uno, por ejemplo, una descarga de oxitocina tremenda. Es decir, que el abrirse a los cuidados es lo fundamental. Quería hacer, como además como estamos comenzando, quería hacer una acotación con el puerperio, y es que la propia definición de puerperio, la definición, digamos, oficial de puerperio,
tiene, digamos, un problema. Es decir, la definición oficial del puerperio de la Real Academia es que el puerperio es ese momento que está entre el momento del parto hasta ese momento en el que la mujer recupera la forma anterior, su cuerpo, a la forma anterior a como estaba antes del parto. Pues eso no ocurre nunca. Es decir, ya insistimos, la definición ya trae ese problema. Es decir, el cuerpo de la mujer nunca va a ser el mismo. Toda mujer que ha parido, que ha tenido una cesárea, lo que sea, sabe perfectamente que su cuerpo jamás va a volver a ser el mismo después de haber sido madre, pero es que la psicología de la mujer tampoco va a ser la misma. Es decir, esa mujer, y hablamos en este caso, por ejemplo, de una mujer primeriza o primípara que entra a un hospital, la mujer que entra y la mujer que sale no son exactamente la misma persona. Y el hombre que entra, si entra acompañando a esa mujer, pues el hombre que sale tampoco es la misma persona. Entonces, esa definición del puerperio como un momento en el que luego vamos a volver a hacer lo mismo, es bueno que de una vez la rompamos con ella. Es decir, la mujer no va a volver a ser la misma, el hombre no va a volver a ser el mismo, y parte del éxito, o ponerlo entre comillas, del puerperio, es que precisamente ambas partes asuman de que la pareja, a partir del nacimiento de los hijos, va a comenzar una nueva etapa, es un proceso de cambio vital, de transformación, en el cual la relación se va a convertir en otra cosa diferente. No somos tú y yo, y ahora con un bebé, no. Es decir, ese factor bebé lo cambia absolutamente todo. Sí, sí. Bueno, yo también coincido contigo completamente en el tema de que no eres la misma persona, pero de la misma manera que cada una de las experiencias de tu vida va marcando, muchas veces, en este caso también físicamente, pero también lo que tú comentas a nivel psicológico, a nivel de conexiones neuronales. O sea, un bebé cuando aprende a caminar y pasa del gateo ya es otra persona, ¿no? Ha aprendido cosas nuevas. Entonces todo esto, bueno, te cambia para bien, entendemos, porque es un crecimiento, pero desde luego el paso en sí del parto es, vamos, abismal. Y precisamente, además, los hombres, yo creo que cada vez más quieren tener un papel relevante en ese momento del parto, ¿no? Y cada vez son más los que acompañan a las mujeres, no solo en el parto, sino en la preparación, en las clases de preparto y tal. Entonces, sí que hay algo que yo creo que está cambiando, que estamos cambiando como sociedad. Pero después, si tuvieses que definir un rol que tienen que ejercer los padres una vez que ya, bueno, eso, se convierten en padres, ¿cuál sería ese papel, sí, ese rol que tienen que cumplir? Digamos que el nacimiento de un hijo, digamos, y la crianza, el cuidado de un bebé o de un hijo en general, de una hija, pasa por varias etapas, ¿no? En la etapa en la que estamos hablando, que es el puerperio, como dice un neurocientífico que es maravilloso, que es Niels Berman, y que se encuentran por ahí muchos videos de él en YouTube, este investigador dice el hábitat natural del bebé es el cuerpo de la madre, ¿no? Es el lugar donde mejor se va a sentir ese bebé. Yo sé que ahora mismo hay digamos, el feminismo es algo muy amplio y hay un cierto sector del feminismo, ya es absolutamente comprensible, que esto lo ven como que si fuera una especie de retroceso o un ataque contra la mujer. Pero no se trata de eso, sino se trata de reconocer que la biología cumple un papel, que el estar embarazada durante 9 meses tiene unas consecuencias, es decir, una vez que el bebé nace, ese bebé no está igual con cualquier persona que lo cuide, no, ese bebé con la persona con la que mejor va a estar es con la mamá. Eso no quiere decir que eso sea hasta los 18 años, evidentemente que no, evidentemente que eso dependiendo de si hay lactancia o no, dependiendo de quién es esa madre, de quién es ese padre, si es una madre que trabaja, que no trabaja, qué profesión tiene, qué intereses tiene, cómo ella quiere asumir esa maternidad. Esa vinculación madre o bebé pues va a durar determinado tiempo, a lo mejor dura 3 meses, a lo mejor dura 6 meses, a lo mejor dura 2 años, es decir, ese periodo en el que la mamá y el bebé hay prácticamente una fusión, que es lo que se llama la diada, el que tengamos en cuenta este concepto de la diada, es decir, de que hay una mamá y hay un bebé que necesitan estar juntos, que el mejor lugar para que ese bebé esté va a ser el cuerpo de la madre, y en ese momento inicial, el papel del padre debe ser el de facilitar que eso ocurra, es decir, el de encargarse de que toda la situación, todas las condiciones externas sean favorables para que esa mamá
pueda dedicarse de alguna manera a estar con ese bebé. Insisto, en los primeros momentos de lo que es el nacimiento, porque es el lugar más adecuado para que esté ese bebé. Que por algún motivo la madre no puede hacerlo o no quiere hacerlo, pues le tocará al papá hacerlo, evidentemente. Es decir, el lugar ideal es el de la madre, pero si no está la madre por el motivo que sea, pues evidentemente no va a estar el bebé solo, pues está el padre allí, ¿no? Pero en un caso, digamos, típico, normal, en el cual la madre está allí con su bebé, pues el papel inicial del padre es no sustituir a la madre en los cuidados, sino el de permitir que ella pueda dedicarse a eso con total tranquilidad, ocupándose de las labores de la casa, por ejemplo, poniendo freno a todo lo que son las situaciones externas que puedan afectar a la mamá, qué sé yo, una mamá, una suegra, unas vecinas, unas amigas, que en ese momento la mamá más bien sea una perturbación, ella pues genial, o todo lo contrario, favorecer esas redes de apoyo que también son necesarias para la crianza y cómo puede ayudar a la madre para que se incorporen esas redes. Yo creo que lo fundamental, sobre todo, porque hay tanta variabilidad que es muy difícil dar como unas normativas, pero yo creo que lo más importante es preguntar. Es decir, preguntar a la mujer qué necesita. Es decir, qué necesitas para sentirte bien, qué necesitas para hacer lo que estás haciendo. ¿Quieres que yo me quede con el bebé porque te quieres ir a dar un paseo? Perfecto, venga. Lo tengo mientras te duchas, guay. ¿Quieres que yo, es decir, qué necesitas? ¿Qué quieres comer? O sea, ¿qué es lo que tú quieres en que yo te puedo ayudar para que tú puedas hacer, digamos, esa labor? Insisto, durante ese primer momento, luego evidentemente hay fases de fases y luego cada vez el padre, en la medida en que tenga más contacto con ese bebé, podrá ir asumiendo ese rol y, por supuesto, siempre dependiendo de la pareja y de quién es esa mamá, ese papá y ese bebé, pasado unos determinados meses, o incluso pasado un año, o pasados 2 años, ya la mamá y el papá pueden estar en igual de condiciones y asumir esos cuidados en igualdad de condiciones. Entonces veamos, pensemos siempre que es como un proceso gradual en el cual primero el hombre está de apoyo de esa figura materna para garantizar que todo transcurra bien y luego poco a poco el hombre irse incorporando esos cuidados hasta que eso pueda efectivamente estar perfectamente equiparado, que es lo ideal, que haya igualdad en ese momento. Claro, es que realmente cada familia va forjando sus normas al final y mediante las preguntas precisamente yo creo que es la mejor manera pues, de llegar a acuerdos y ver las necesidades que cada uno tiene y formar pues eso, sus propias estrategias. Pero también es verdad que fuera de sobre todo en ese primer momento, de los conflictos mentales o sociales o de las etiquetas del feminismo, del machismo y demás, al final somos seres humanos y somos animales, ¿no? Entonces, claro, esas funciones físicas y, bueno, y de apego y tal, es algo tan, yo creo que tan intrínseco que es inevitable. Entonces, esa necesidad y el apoyo, lo que tú comentas, yo creo que el apoyo de la pareja, el tener ese soporte, ese sostén para, pues eso, lo que vayan concretando en esos acuerdos creo que es fundamental. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro, como comentabas al principio, cuando llega un bebé, la pareja se convierte en otra cosa, ¿no? O sea, no eres tú y yo y el bebé, no, es otra cosa. Y entonces ahí es verdad que lo oímos, lo vemos, lo experimentamos, ¿no? Que muchas parejas se dañan, se estropean. Yo no sé, es por darle un punto ahí, si también podría ser una oportunidad, ¿no? De crecimiento, de expansión, de conexión, de, bueno, incluso pues, de conocerse mejor. ¿Tú lo ves o podría ser una oportunidad? Claro, absolutamente. El tema es, digamos, cuando la pareja se daña, normalmente o muchas veces es porque, entre otras cosas, el hombre no comprende el cambio que ha habido y el cambio que ha tenido la mujer y de alguna manera quiere volver a esa situación anterior. Es decir, vale, estamos tú y yo, el bebé, pero bueno, el bebé ya se durmió, ahora estamos tú y yo. Y resulta que no es así, no funciona de esa manera, sino que efectivamente el nacimiento de los hijos es una nueva etapa en la vida de una pareja, es decir, es un cambio de ciclo, es una transformación de alguna manera. Para mí eso es una evolución, ni siquiera evolución, pero sí efectivamente es un cambio importantísimo en la vida de una pareja. Piensa tú, sobre todo cuando hablamos por supuesto del primer hijo, de la primera hija, que estamos hablando de que hay una pareja y es a partir del hijo cuando nace la familia, es decir, que pasamos de ser una pareja a ser una familia. Entonces es un proceso en el cual
efectivamente, para el hombre es una oportunidad maravillosa de autoconocimiento. Yo creo que es una época maravillosa, por ejemplo, para los hombres para hacer psicoterapia, para revisar, por ejemplo, sus conductas paternas, para revisar cómo fue su relación con su padre o con su madre, e intentar de alguna manera no repetir patrones que a lo mejor puedan ser disfuncionales. Y además yo creo que la paternidad en este momento en el que estamos viviendo es una oportunidad privilegiada, eso que se llama una ventana de oportunidad para romper con la masculinidad tradicional, ¿no? Vivimos en un momento en el que se están rompiendo la manera tradicional de ser hombre, en el que se abre el abanico y nos damos cuenta de que hay muchas maneras diferentes de ser hombre o de vivir la masculinidad, y la paternidad creo que es un momento privilegiado precisamente para verse al espejo, ¿no? De esa manera que tenemos los hombres de ser, y ver cómo eso puede cambiar, cómo se puede modificar y cómo se puede adaptar a esa nueva situación. Es decir, que casi que el éxito, digamos, del puerperio y casi que el éxito del nacimiento de los hijos tiene que ver con la capacidad que tenga el hombre de asumir esa nueva situación familiar, ¿no? En la medida en que el hombre sea capaz de aceptarlo y adaptarse, pues en esa medida esa pareja crecerá, y la llegada de los hijos pues será más bien un factor de unión para ese hombre y esa mujer, y en la medida en que ese hombre no sea capaz de adaptarse a la nueva situación, pues muchas veces las parejas se rompen. De hecho, creo que el porcentaje de parejas que se separan después del nacimiento de los hijos, creo que es que durante los 2 primeros años, creo que crece el 30% de porcentaje de divorcio. Pero el que supere esos primeros 2 años, pues tiene mejor pronóstico, pero esos 2 años iniciales son difíciles. Sí, hay que poner disposición por las dos partes, porque uno de los casos que se oye, yo creo que con bastante frecuencia, es que hay muchos hombres que sienten como una amenaza la llegada de un hijo y bueno, sienten a lo mejor celos, incluso, y entonces muchas mujeres comentan este problema porque al final para ellas supone un problema, porque se sienten un poco divididas o con un conflicto, ¿no? de intereses, a ver a quién tienen que atender. Evidentemente, físicamente y emocionalmente su atención está enfocada en su bebé. Entonces, claro, esto repercute en la pareja. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, entre otras cosas ocurre porque hay hombres que sustituyen a la madre, a su madre, por la pareja. Es decir, que cuando tú estableces una relación de pareja y de alguna manera conviertes a tu mujer en tu madre, cuando esa mujer que se ha convertido en tu madre tiene un bebé, pues evidentemente ese bebé es un competidor tuyo, claro, porque está compitiendo no solamente ya, es que entorpece, entre comillas, las relaciones sexuales, sino que a su vez ese bebé está compitiendo por los cuidados que tú como hombre pretendes que esa mujer te dé a ti como sustituta de tu madre. Entonces, por eso digo que es una fase tan buena, tan propicia para que los hombres hagamos psicoterapia, porque precisamente una de las cosas que un hombre puede mirar es eso, bueno, ¿por qué yo quiero que esta mujer, que es mi mujer, se comporte como mi madre? ¿Por qué yo tengo que esperar que ella me atienda como que si yo merezco atenciones como me atendía mi madre, y yo ahora en esta época, en el siglo XXI, espero que una mujer me atienda? Es decir, ese tipo de concepciones son las que tienen que de alguna manera romperse y entrar en relaciones más igualitarias, más equitativas, en las cuales pues los cuidados van y vienen, es decir, los cuidados van en ambos sentidos. Es decir, yo cuido a mi pareja y mi pareja me cuida a mí, es decir, nos cuidamos entre los dos. Y no soy yo hombre sujeto de cuidado, sino que yo también soy capaz de dar esos cuidados, ¿no? Y además está el tema de asumir el rol de padre. Es decir, cuando nace un niño, una niña, nace la madre, se imaginemos una mujer que es mujer, sale del hospital con el bebé, pues en ese momento está naciendo una niña y una mujer que ahora es madre, es decir, que también eso es un nacimiento. Y la otra persona es un padre que tampoco existía antes y que ahora existe de pronto. Entonces también eso es un proceso, digamos, de construcción. A mí me gusta mucho hablar del proceso de convertirse, de pasar de ser padre a ser papá, ¿no? Porque padre es una condición casi que se da en el registro civil, y es una condición casi, ¿no?, social, que bueno, este es el padre. Pero papá es diferente. Fíjate que no existe, es decir, existe el concepto de padre ausente, pero no existe el concepto de papá ausente, porque casi que es imposible. Es decir,
el papá es el papá, ¿no? El papá es la cercanía, el papá es el contacto físico, el papá es el que cuida, el que está ahí, el que se gana ese título de alguna manera de papá. El de padre viene dado por la sociedad, pero el del papá se gana, digamos, día a día en los cuidados y en la presencia, ¿no? Pero sí creo que efectivamente ese sentirse desplazado del hombre muchas veces tiene que ver con la propia inmadurez de los hombres de no asumir esa transformación y ese cambio de rol que en ese momento les exige la situación. Es que, bueno, yo tal como lo comentas lo veo como un tema de cambio de ambos, porque realmente ellos han construido una relación con estas bases, o sea, uno ejerce de hijo y otro ejerce de madre. Quiero decir, la responsabilidad está en ambos bandos, con lo cual, claro, porque muchas veces a lo mejor se tiende a culpar y no es la idea, ¿no? Al final es buscar soluciones. Entonces es un cambio ya no solo a nivel, pues eso, de roles, que tienen que asumir ambos, sino también al final en toda, o sea, en tu estructura personal, mental, o sea, esa persona va a cambiar si quiere que esto se modifique para bien. Ambos tienen que cambiar completamente, ¿no? Y esto yo también lo veo como una oportunidad al final. ¿Cómo puede un hombre participar y ayudar a generar esa conexión mayor con la pareja en esos momentos que ella está tan centrada en el bebé? Para mí lo fundamental, lo dije antes, es lo de los cuidados. Es decir, cuando hablamos de estos cambios de las masculinidades, ¿no? De que se habla de las nuevas masculinidades, entonces hay todo un montón que si masculinidades híbridas, masculinidades dominantes, hay un montón de terminología ahora. Hay una que a mí me gusta muchísimo que se llama masculinidades del cuidado, ¿no? Que es de una investigadora australiana que se llama Carla Elliott, que acuñó ese término, ¿no? Masculinidades del cuidado. A mí ese término me encanta, es decir, la posibilidad del hombre de asumir precisamente que los cuidados, como decíamos antes, no es algo que corresponde a las mujeres, sino que perfectamente los valores o las conductas asociadas a los cuidados es algo que perfectamente podemos asumir a los hombres. Pero yo creo que la clave está allí, es decir, observar atentamente qué es lo que necesita tu pareja, preguntarse lo que es lo que necesita tu pareja y actuar en condición, en consecuencia. Yo hace un año en un foro de la organización que se llama Vía Láctea, que es este foro de crianza y de maternidad, yo presenté ahí un modelo de paternidad que se llama pater, ¿no? Como padre en latín, pater porque tiene los siguientes elementos. La presencia, es decir, si nos preguntáramos qué debe hacer un hombre, ¿no? Es decir, cuáles son los elementos para ese tránsito de ser padre a ser papá. Pues, pater, la P de la presencia, es decir, hay que estar allí. O sea, la ausencia no vale. La presencia, además la presencia corporal, es decir, el poner el cuerpo en juego, es decir, el atrevernos no solamente a cambiar pañales, sino también a bañar a nuestras hijas, a nuestros hijos, el hacer el porteo, el acunarlos, el dormir con ellos. Es decir, cuando a veces la gente se plantea el tema del colecho, una de las cosas del colecho, más allá de cualquier historia, es que es rico dormir con tus hijos. O sea, a mí me encanta dormir con mi hija, o sea, sentir su cuerpo y apretarnos, o sea, sentir que en la noche de pronto tira una mano y me agarra, eso es maravilloso. O sea, que incluso por un tema de goce y de disfruto, es bueno, ¿no? Ese contacto físico con los hijos, ¿no? Entonces, presencia corporal, la A de atención plena en el sentido de estar presentes allí, de estar con todo allí, de estar atentos a lo que está ocurriendo, porque si no estamos atentos, se nos van a pasar muchas cosas. Si no estamos atentos, a veces no hace falta, sino prestar un poquito de atención para darnos cuenta de qué es lo que necesita nuestra pareja en ese momento, ¿no? La P, la A, luego viene la T de tiempo, es decir, hace falta tiempo, es decir, no se puede ser papás de 5 minutos, no se puede ser, es decir, cuántos hombres se pierden su paternidad y además a veces, es decir, a veces porque no tienen elección, efectivamente, y a veces porque lo eligen, con unas jornadas laborales brutales en las cuales se van de casa cuando sus niños o sus niñas están durmiendo y regresan cuando ya se han acostado a dormir. Y de pronto es un papá pues de fines de semana o de ratitos. Es muy difícil construir una relación de a ratitos, sino que hace falta
el tiempo. Luego, la letra E de ecuanimidad, de equidad, igualdad, ¿no? Yo prefiero hablar el término de equidad, porque la igualdad, es decir, el hombre y la mujer no parten desde el mismo sitio. Es decir, imaginémonos una mujer que ha tenido una cesárea y que tiene pues una cicatriz allí en su vientre, es decir, tú no tienes esa cicatriz. Entonces ya estamos partiendo desde dos posiciones completamente diferentes. Entonces, la equidad, ¿no? El intentar igualar y el intentar que esa relación sea lo más equitativa posible en todas las cosas que rodean a la vida, digamos, familiar. Y luego la R final de pater, la R es de renuncia. Es decir, ser padre implica renunciar a muchas cosas. Es decir, implica, yo a mí me encanta ver el telediario, me encanta ver las noticias, pero yo a las 9 de la noche no puedo tener en mi casa el televisor encendido porque es la hora en la que mi hija se está metiendo en la cama. Entonces, si tú tienes un estímulo como un telediario puesto en el salón, en un televisor, en un piso pequeño, pues eso es algo que rompe. Entonces tú tienes que apagar la televisión, tienes que renunciar a ver la televisión a las 9 de la noche si quieres que tu hija o tu hijo se meta en la cama. Es decir, que implica una serie de renuncias, ¿no? Ese es ese modelo pater. Pero igual como implica una serie de renuncias, implica una ganancia, y la fundamental es eso, el convertirse en papá, el ser papá. Una de las cosas que yo creo que más nos cuesta y que es uno de los problemas que tiene esta sociedad es que la maternidad y la paternidad no se valoran lo suficiente, es decir, no se les da el valor que tienen. Si de pronto un hombre sintiera y pensara que esa labor de cuidar a su hijo, de cuidar a su hija, es lo más importante que en esa etapa o en ese momento de su vida él puede hacer, yo creo que las cosas cambiarían mucho, ¿no? De no pensar, oh, es que yo lo que quisiera es hacer tal cosa y tengo que estar haciendo esto. No, no, es que eso es lo más importante que tú puedes hacer. O sea, el criar unos hijos, el educarlos, el sacarlos adelante, el estar con ellos, el intentar que crezcan como personas sanas, es de lo más bonito y de lo más importante que uno puede hacer. Lo que pasa es que socialmente no está valorado, entonces mucha gente de alguna manera siente que más bien es como una carga, ¿no? Esa cosa del hijo como carga y no del hijo o la hija como una oportunidad maravillosa de crecimiento y de desarrollo personal para uno mismo. Totalmente. Bueno, me encantó lo de pater, o sea, está estupendamente condensado, me parece de verdad maravilloso. Y bueno, no sé, claro, esto ya es una recomendación en sí misma. No sé si quieres comentar algo para cerrar, para todas estas personas que estén en este proceso ahora. Yo creo que lo más importante es, que hablamos del papel del hombre en el puerperio, es aceptar ese cambio, esa transformación, es decir, el entender que esa definición del puerperio como que es un periodo después del cual las cosas van a volver a la etapa anterior, no existe, que es una transformación y que tenemos que encontrar los hombres, cada uno dependiendo, por supuesto, de quién es esa persona, de quién es la pareja, de cuál es, de cómo nos ganamos la vida, de en qué trabajamos, dónde vivimos, el apoyo social, es decir, dependiendo de cada situación particular, que es muy diferente, pero en cada situación el entender cómo puede uno insertarse y cambiar, o sea, aceptar ese cambio, que es un cambio maravilloso, pero que lo será en la medida en que nosotros lo aceptemos y asumamos ese nuevo rol que nos va a hacer precisamente convertirnos de padres a ser papás, es decir, aceptarlo, aceptar esa situación y estar con los ojos muy abiertos y estar muy atentos para poder asumir nuestro papel de la mejor forma posible y no convertirnos en un obstáculo o en una molestia, sino más bien favorecer y facilitar que esa diada, en ese primer momento, esa diada mamá-bebé, tenga todas las condiciones a su favor para que ese primer momento sea un momento maravilloso, ¿no? De lo que es la llegada de un hijo a este planeta. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Máximo. Un placer, un súper placer siempre estar contigo y nada, hasta cuando quieras. Nada, muchas gracias a ti, Verónica, un gusto. Un saludo para todos.